Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te sentiste perdido en medio del año sin saber cómo estás progresando hacia tus metas? ¿Te preguntaste si realmente estás enfocando tus esfuerzos de la mejor manera? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el rol crucial que tiene la revisión trimestral para mantener viva tu planificación anual. Vamos a desglosar la estructura de esta revisión y enfocarnos en cómo podemos pulir nuestras estrategias incorporando información sobre nosotros mismos y el entorno adquirida a lo largo del primer trimestre. Te prometo que con estos consejos vas a poder ajustar tu rumbo y asegurarte de que tus objetivos personales y de negocios avancen a toda velocidad el primer trimestre que continúa. Y para que todo sea más claro, vamos a analizar todo esto con casos prácticos que te van a ayudar a visualizar cómo aplicar estos conceptos en tu vida y en tu emprendimiento. Si estás listo para dar un salto en tu productividad y poner tu año en la trayectoria directa a grandes resultados, entonces este episodio es para vos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio. Se viene 499 y se viene el 500 también, chicos. Bienvenidos. Gracias, Santi. ¿Cómo estás? Tengo que decir que sentí muy zen la voz de Santi recién durante la introducción. Así que muchas gracias, Santi Zen, por es la sabiduría de 500. Darnos la recepción. Claro, exacto. En realidad es que estoy mal de la garganta, pero puede ser cualquiera de esas cosas, no hay ningún problema. Me alegro de que les haya resultado agradable. Antes de seguir y meternos en el tema de hoy, que es fundamental. Y este tema es, antes de hacer los anuncios, voy a hacer énfasis en por qué es importante que se queden. Invertimos un montón de tiempo en la planificación anual. Estamos motivados, estamos contentos, empezamos a avanzar. Las cosas empiezan a cambiar, algunas cosas ya no se aplican. Hay cosas que no habíamos previsto y ahora sucedieron. Si nosotros no hacemos la revisión trimestral, corremos un gran riesgo, y por eso es tan importante esta época, un gran riesgo de que nuestra planificación sea un desperdicio, simplemente la abandonemos. Acá entra la planificación trimestral, vamos a hablar de eso. Pero antes de meternos en ese tema, quiero recordarles a todos que cada semana, además del podcast, tenemos el mate de los jueves, que es un mail exclusivo para la comunidad que sale cada jueves y que contiene 3 secciones súper prácticas. Una alegría, que son novedades útiles sobre lo que está pasando en la comunidad de Super Hábitos. Un truco, que es alguna herramienta tipo consejo traído por uno de los miembros del equipo. Y una experiencia, que es una reflexión que haya surgido en la semana y que puede aportarte nuevos conocimientos. Este mail lo reciben, me gusta mucho hablarlo mientras Mati se ríe. Este mail lo reciben de forma exclusiva, totalmente gratuita, todas las personas que son parte de la comunidad de la lista de correos de Super Hábitos. Con lo cual, si les gustaría ser parte, tienen que ir a superhábitos.com/kit, es superhábitos.com/kit y sumarse. De hecho, cada semana Mati en general les hace alguna pregunta para que nos cuenten cómo van avanzando. Y el otro día Romina nos dijo: los volví a encontrar este año y me anoté en la masterclass de planificación anual. A partir de ahí creo que cambié una adicción por otra. Dejé de fumar, pero me volví adicta a Super Hábitos. Comencé mi primer planificación anual, aunque todavía hay mucho por seguir ajustando. Lo importante es que estoy en el camino y que este primer mes fue más que positivo. Siempre intenté organizarme, pero todo cambió al incorporar la rutina de la mañana. Creo que hasta ahora no lo lograba con disciplina y era porque me faltaba este hábito clave. Así que muchas gracias, Rutina, por... Muchas gracias, Romina. No, en realidad estaba pensando... Muchas gracias, Romina, por dejarnos el comentario. Estaba pensando el otro día, había una persona que dejó un comentario en YouTube y dijo: espero que me lean en la introducción del podcast. Voy a buscar tu nombre y te voy a leer al final. Pero creo que deberíamos usar esto en nuestro marketing a partir de ahora. Logramos que las personas dejen de fumar. Claro. Y lo gracias reemplacen. al podcast. Gracias al podcast. De hecho, bueno, voy a ver si lo encuentro, no importa. Después voy a buscarlo o lo leemos en otro episodio de esta persona que dijo: quiero que me lean en la introducción. Podemos hacerlo. Bien. Ahora, vamos a hablar de planificación anual. Este es un tema de vuelta súper importante porque, como decíamos, es el que asegura de que nuestra planificación trimestral, porque es el que asegura que nuestra planificación anual va a rendir sus frutos, lo cual significa al final del día, porque la planificación en sí no es tan importante como el hecho de alcanzar nuestros objetivos de largo plazo. Bien, entonces, vamos a meternos acá en el tema. Antes voy a decir, escuchaba recién a Santi que estaba con su nueva voz de locutor, que probablemente dure solo una semana. Y pensaba, este es el nivel de compromiso que tenemos con el podcast. Venimos de una semana con mucho tiempo en vivo. Yo estaba tosiendo antes de empezar a grabar. Santi tiene la garganta, pero acá estamos firmes. Y este tema amerita ese cumplimiento, es el poner manos a la obra. Y además, porque, perdón, si no lo hacemos, vamos a generar abstinencia en una persona de la audiencia. claro, que exacto. nos necesita.
nos tomamos tan en super hábitos, nos tomamos tan en serio nuestro trabajo como las tabacaleras. No. No. Bien, entonces, creo que acá el punto, o Santi dio en la tecla recién cuando hizo la introducción, porque dijo, el rol central de la planificación trimestral es mantener vigente la planificación anual. Nosotros lo sabemos porque internamente en Super Hábitos vemos las métricas, estadísticas, tenemos un montón de conversaciones. En diciembre, en enero, todo el mundo está en plan, vamos, que este año sea el año. Estamos trabajando, se dedica mucho tiempo a pensar qué quiero lograr, a trabajar con la guía de planificación anual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo hago mi plan y entro al año. Que acá la mejor analogía para mí sigue siendo él. Tuvimos nuestra charla en el vestuario, entramos a jugar el partido. No digo que es la final del mundial, pero es un partido muy importante para nosotros. Entramos a jugarlo y en el momento en el cual entramos a jugar el partido, nos encontramos con el equipo que esté del otro lado. Nos encontramos con la cancha, como esté ese día, si justo hay viento, si está la cancha un poco mojada, si del otro lado decidieron justo y cambiaron jugador de posición. Y en ese momento, no sé, a los 5 o 10 minutos, alguien de mi equipo se doble el tobillo, ¿no? Empiezan a pasar cosas. Si yo no tengo un momento para reevaluar mi estrategia y sigo jugando como si no estuviera lloviendo, si sigo jugando como si todo mi equipo estuviera saludable, le sigo pasando la pelota siempre al que está con el tobillo doblado, si sigo jugando partiendo de la base de que los otros iban a estar en una posición, no sé, de defensa y están atacando, claramente me voy a meter en problemas. Entonces, el camino acá, o el rol de la planificación trimestral, va a ser tener un momento donde no tengo que replantear mi estrategia, ¿no? Probablemente el equipo que puse en la cancha siguen siendo los jugadores que quiero que jueguen. Probablemente el grueso de a qué fortalezas le voy a jugar, mi análisis del equipo contrario, mucho de eso se va a mantener vigente. Pero necesito incorporar estos pequeños datos que surgieron para lograr realmente aprovechar al máximo el partido. Y creo que se da un poco lo que decía Romina recién en el comentario que Santi leyó, de la forma de mantener mi semana organizada es tener este momento de reorganización diaria, la forma de mantener mi año actualizado es tener este momento de revisión trimestral. Sí, que creo que la idea esta de mantener vigente la planificación anual es clave, porque a mí ya me está pasando para cuando estamos grabando este episodio, y ni hablar para cuando se publica, que ya tengo, después de hacer muchos años, ¿no?, en Super Hábitos y a nivel personal, las revisiones trimestrales y hacer esos ajustes cada 3 meses, nos damos cuenta, yo sigo comprobando que realmente 3 meses es un periodo de tiempo justo para hacer esto de frenar, revisar, analizar, reconectar con la estrategia general del año y tomar toda esta información que surgió, como decía Mati en la analogía. Hay cambios que surgen en el entorno, cosas que no controlamos, que no sabíamos que iban a pasar, cosas que otras personas hacen alrededor que también impactan en nuestros planes, y también hay cosas que nosotros vamos desarrollando, aprendiendo, viendo que no sabíamos 3 meses antes. Entonces, yo siento ahora en este momento, es como, bueno, ya estoy sintiendo que pasaron muchas cosas estos 3 meses y que necesito frenar, a ordenarlas, analizarlas y hacer los ajustes para seguir. Como que si siguiera en automático con ese plan original anual, sin frenar a hacer los ajustes para los próximos 3 meses, siento que no funcionaría y que me sentiría bastante más como en caos o sin tanta claridad como cuando frenamos y hacemos estos ajustes, que les vamos a contar un poco más ahora cómo se hace. Sí, que de hecho nosotros, como para dar un poquito de perspectiva histórica, nosotros cuando empezamos hacíamos solo planificaciones anuales. Ese fue el primer punto por el cual nosotros partimos. Después probamos a hacer semestrales, hacer una anual y una semestral. Y encontramos eso, que los últimos 2-3 meses del semestre ya había muchas cosas que estaban fuera de línea, ya había muchos objetivos que en realidad ya no eran relevantes porque ya sabíamos que teníamos que haberlo abandonado, ya no se aplicaban, entonces los dejábamos ahí. Y simplemente los arrastrábamos esos 2 meses de puro desperdicio. Y después dijimos, bueno, no, esto no nos sirve, vamos a hacerlo mensual. Entonces nos pusimos a hacer una organización mensual. Y lo que encontramos es que estaba bueno, pero era demasiado costo para el beneficio que tenía. Todos los meses es como que vos te organizabas, llegabas a fin de mes y en realidad la situación estaba más o menos para seguir marchando. No tenías tantos cambios que hacer, pero vos igual hacías la revisión y había desperdicio ahí.
Y entonces nos conectamos con esta idea de la revisión trimestral, que en términos fiscales, en Estados Unidos por lo menos existe hace un montón de tiempo. Estuve leyendo algunos artículos sobre esto antes en preparación a este episodio, y una persona hablaba de que esto en realidad se relaciona. No encontré fuentes mejores, así que no las voy a mencionar, ni voy a poner mis manos en el fuego por esto que estoy diciendo. Pero una persona hablaba de que eso tenía que ver con la estacionalidad del año. Y decía que históricamente en los negocios las personas organizaban sus actividades en base a las distintas estaciones. Entonces había cosas que vos ibas a hacer la primera estación, después otra en términos de la cosecha, ¿no? Y que cuando pasamos a un mundo más industrial, en realidad tendió a ser, bueno, igual los negocios tienen estacionalidades. Entonces yo entiendo que el cuarto trimestre voy a vender bastante más, que el primer trimestre va a ser más bajo. Y eso les permitió a tener como instancias para ir, bueno, viendo cómo vamos avanzando, ¿no? Cómo vamos a informar cómo son los avances. En este caso se aplica lo que dice Lu. Se aplica que muchos objetivos que quizás no planteamos o hipótesis que teníamos al principio de año se van diluyendo. Voy a dar un ejemplo súper puntual que me pasó hace 2-3 semanas. Dentro de mis objetivos personales de aprendizaje, siguiendo la charla que tuvimos en un podcast el año pasado con Mati del poder de aprender pequeñas cosas, empecé a hacer una aplicación que es como un Duolingo de programación que Mati me recomendó en ese momento. Y como es un tema que siempre me gustó, lo empecé a hacer. Y cuando hice la planificación anual, venía súper envalentonado con eso y dije, esto me está gustando un montón. Entonces me voy a poner objetivos específicos de una serie de cursos que quiero hacer con esta aplicación. Hice un curso que era de introductorio de un lenguaje de programación. Cuando terminé el curso introductorio estaba envalentonadísimo y yo tenía de vuelta mis objetivos de la planificación anual. Cuando pasé al segundo nivel me di cuenta de que claramente los desarrolladores de esta aplicación no llegaron a armar bien ese curso porque está muy mal hecho. O sea, es como que agarran, para que sea una idea los que usan Duolingo, es como una lección es una unidad completa y pasa a una unidad totalmente nueva. Sí. O sea, tienen una cantidad increíble de conocimiento en 3 preguntas tontas y pasan a lo que sigue. Y de repente me dejó recalculando porque como yo quería seguir profundizando en este lenguaje de programación, pero siento de que este ritmo no me sirve. Y entonces a mitad de trimestre ya estuve busqué recomendaciones en Reddit, otras aplicaciones, etc. Pero si yo no tuviera la instancia trimestral, quizás lo arrastraría. Nunca lo llegamos a hablar esto no lo hablamos nunca con Santi fuera del podcast, pero me pasó lo mismo a mí, como que completé el curso 1 y cuando entré al 2 empecé a sentir como un nivel de dificultad mucho más alto. Nada que ver con Duolingo, que está muy bien diseñado. Vos siempre sentís que estás haciendo más o menos el mismo nivel de dificultad, solo que vos estás atacando cosas más altas. Y terminé cambiando a googlear, solo que yo no llegué a ninguna respuesta. Y justo encontré otra forma de desarrollar esa parte y como que recambié el hábito, pero la app medio como que le bajé la intensidad y empecé a hacerlo como más periódico porque lo empecé a sentir muy difícil. Claro, me parece interesante que nos haya pasado exactamente ya lo te voy mismo. a pasar mis descubrimientos ahora cuando termines de grabar. Pero fíjense que este es un ejemplo medio tonto, pero también pasa cosas como voy a empezar a entrenar a la noche y 3-4 semanas nos damos cuenta de que el ritmo de entrenamiento, por ejemplo, estamos muy cansados y nos está impidiendo levantarnos temprano, o no habíamos previsto el hecho de que cuando entrenamos a la noche no dormimos bien. Entonces, todo ese tipo de información va surgiendo en la práctica diaria. La revisión trimestral viene a darnos ese espacio de ajuste y de mejorar la estrategia con la nueva información que tenemos. Y también de que no pase, como en este ejemplo que daban recién, que puede pasar que hagas el ajuste y cambies el medio para lograr ese objetivo, o puede pasar, que es lo que suele pasar más seguido, que es que abandones. Porque simplemente se puso más difícil, esto que pensé que iba a hacer, en realidad no lo puedo hacer, lo dejo ahí, y si nunca freno, y si no hago la revisión a mitad de trimestre, sino que nunca freno para hacer la revisión cada 3 meses, nunca reconecto con el análisis, ¿no? Que creo que esa es la parte clave de la revisión trimestral. No solo ver la lista de objetivos, es decir, qué logré, qué no logré, cómo voy con esto y cómo sigo, sino ponerle cabeza a la reflexión y al análisis de por qué pasó. Empecé bien, después lo sentí complejo. Me costó a mí, pasó algo en mi entorno, cambió algo en mi rutina que me lo impidió. Fue que en realidad la aplicación no es el mejor camino, busco otro camino. Y de esa forma lo que logramos también es, en ese momento de claridad, lucidez y conectar con las prioridades de planificación anual, que definimos qué es lo que queremos hacer este año, en la revisión trimestral podemos mantenernos conectados con eso y no tener el problema de estar abandonando objetivos que son muy importantes y que nos damos cuenta a fin de año que los dejamos en el camino porque pasaron cosas y nunca frenamos a reflexionar. Y hay digamos, entrando a la parte práctica, esto, como decíamos recién, nosotros los 3 lo tendemos a sentir de forma bastante visceral, entrando, no sé, 10 de marzo, una cosa
una cosa por el estilo, empezamos a sentir esto de, hay muchas cosas que cambiaron, hay mucha información que incorporar. ¿Cuál es la fecha aproximada, la fecha ideal para hacer esto? En principio es entre el 20 de marzo, si estamos hablando del primer trimestre, y les diría el 10 de abril, ¿no? O sea, es ese rango de básicamente los últimos 10 días de un trimestre, los primeros 10 días del siguiente. Encontrar algún momento ahí no toma la cantidad de tiempo que toma una planificación anual. Eso también es importante decirlo. En general, les diría, si hicieron la planificación anual, hacer la revisión trimestral les va a tomar un tercio de ese tiempo. Probablemente va por ahí. Digo el factor de un tercio como para que lo puedan calcular en base a su propio ritmo. Si nosotros tuviéramos que decirles, esto en general son 2 mañanas, como mucho una tarde, una mañana. De hecho, se lo puede hacer quizás en una mañana si la planificación que hicimos no es muy compleja. Pero definitivamente es una de las mayores y mejores inversiones que nosotros podemos hacer en el cierre de un trimestre y el comienzo de otro, es tomarnos este rato para reagrupar fuerzas, reordenar, y a partir de ahí los 3 meses que siguen son mucho más productivos. Entonces, ahora ya estuvimos hablando de la parte práctica de la revisión trimestral, estuvimos hablando del rol que tiene, y a partir de tener estas dos cosas claras, por ahí lo que podemos hacer es meternos un poco más finos a la estructura de una buena revisión trimestral. Acá lo que vamos a hacer es tratar de cubrirlo en parte para lo personal, en parte para el negocio, entendiendo que, de vuelta, como siempre decimos cuando hablamos de planificación anual, para quien tiene un negocio que todavía no tiene un nivel de complejidad alto, no está mal hacer las dos cosas juntas, ¿no? Cuando ya tengo un equipo o mi negocio tiene un nivel de complejidad alto, en ese momento sí probablemente voy a aprovechar para hacerlas a las dos por separado. Va a ser más tiempo, pero obviamente la inversión también lo vale porque el negocio está en otro nivel. Entonces, lo que vamos a hacer, y la sección 1 de una buena revisión trimestral va a ser sentarnos a básicamente comparar lo que queríamos que pase a lo largo del primer trimestre con lo que efectivamente pasó, y a partir de ahí tratar de responder a la pregunta ¿por qué? Puede pasarnos en este escenario, opción 1, lo que quería que pase, efectivamente pasó, tal cual lo quería. Muy raro que suceda al 100% en el 100% de los roles y objetivos. Si sucede, es una muy buena pregunta el por qué pasó, ¿no? Sentarnos a evaluar qué rutinas, rituales nos permitieron lograr eso, qué fue lo que hicimos bien, y chequear que lo estamos manteniendo para el siguiente trimestre. Nos puede pasar que, digamos, me propuse esto y no sucedió. Caso en el cual, bueno, también me podría pasar me propuse esto y sucedieron muchas más cosas y todo salió mejor. Caso en el cual la pregunta de por qué se repite porque quiero traer esos factores que multiplican resultados. Y también me puede pasar que me propuse cosas, no sucedieron exactamente como yo quería, y ahí la duda va a ser, bueno, ¿cuáles fueron las causas? Y este es el escenario en el cual el análisis de causas es todavía más importante. Porque si yo no me siento a evaluar qué fue lo que no vi, rápidamente voy a probablemente caer en el mismo punto ciego el trimestre que sigue. Y me pasó la semana pasada de que estaba conversando de este tema con un grupo de personas en una mentoría. Y era muy interesante porque en un caso era una persona que decía, en este proyecto, como era algo nuevo, no estimé correctamente los tiempos. En otro caso era una persona que decía, yo pensé que era muy prolijo para ejecutar, pero ahora que me puse planes más finos, me doy cuenta de que en realidad cada tanto me distraigo. Y otra persona que tuvo una emergencia familiar de salud, y claramente las conclusiones de final de trimestre de estas 3 personas son completamente diferentes, ¿no? Y qué tanto tengo que cambiar o ajustar va a depender de eso. Entonces, fíjense cómo si yo incorporo de vuelta la información del partido una vez que empiezo allá a recorrerlo, a verlo, ahora mi posibilidad de trazar el segundo trimestre va a ser mucho mejor. Y lo interesante de esto es que va a ser como una curva creciente a lo largo de los años. Mientras más veces haga esto, mejor me conozco, mejor conozco los factores que me afectan, voy a ir eliminando muchos y voy a ir a partir de eso teniendo cada vez un ojo más fino para mis trimestres. Ahí yo sumaría el consejo que es otra ventaja que tiene la revisión trimestral, y en vez de hacerla semestral o solamente una vez al año,
y es que si vos vas haciendo buenas revisiones trimestrales, hacer la revisión anual luego es mucho más fácil, ¿no? Que es un miedo, una objeción, como una barrera que uno encuentra la primera vez que va a planificar el año. Y es, bueno, me está tomando mucho tiempo, me estoy demorando mucho, no tengo 2 semanas enteras para dedicarle a esto, ¿cómo hago? Y si uno va haciendo las revisiones trimestrales, en esta instancia de, bueno, revisar qué pasó, uno puede hacer la revisión de las fotos que tenemos, las fotos que hayamos sacado en el trimestre. Es mucho más fácil revisar fotos de 3 meses que fotos de un año entero, de una sentada. Revisar si tenemos un diario, si tenemos un registro de hábitos, si tenemos un registro, un calendario en el que podemos ver a ver qué pasó semana a semana. O sea, toda esa revisión de qué pasó en los registros que tengo, los que sea que tenga en ese momento, y después puedo ir incorporando más, va a hacer que que tengas la mayor cantidad de datos, de hechos, de información para mirar y analizar, y que no sea solo recuerdos o que no sea solo sensaciones, sino que tengas ese registro, que también pasa, ¿no? Si uno hace las revisiones trimestrales más basado en recuerdos o en sensaciones, que la primera vez si no tenés ese registro puede pasar, pero a medida que vas teniendo más registro y lo revisás y te tomás el tiempo de revisar estos registros, va a ser más fiel, más realista, no sé si objetiva, pero va a ser un poquito más objetiva porque quizás te desprendes un poco de la sensación de, bueno, me fue mal en todo esto, o esto no estoy conforme con todas estas cosas, y si ves fotos de cosas lindas que pasaron, que no estaban en los objetivos, pero que sucedieron, si ves tu diario, cómo te sentiste, puedes sumar esa información al análisis y hacerlo mucho más rico. Y de vuelta, hacerlo en la revisión trimestral te va a dar una mejor revisión trimestral, una mejor planificación para los siguientes 3 meses, y te va a agilizar luego a fin de año la revisión de todo el año, porque puedes reunir eso que ya hiciste, ya procesaste cada 3 meses y volver a revisarlo, pero sin tener como esas horas de análisis fino de registros. Sí, perdón, un detalle, Santi, es una gran ventaja de lo trimestral es que está todo más fresco, ¿no? O sea, imagínense esto que Santi contaba recién de los cursos. Llega diciembre y lo que te pasó en enero es un recuerdo vago en el horizonte. En cambio, 2-3 meses después, la memoria está más fresca, con lo cual hasta para sacar conclusiones y dejar escrito cómo lo sentí, cómo lo pensé, estamos mucho más cerca del hecho y es mucho más probable que logremos capturar lo que pasó. Que hay que recordar que la planificación trimestral es súper estirable o recortable de acuerdo al tiempo que tengamos, ¿no? Porque, de vuelta, nosotros podemos tomarnos mucho tiempo, o si tenemos muy poco tiempo, también la podemos hacer súper fácil. Mati contó el año pasado, por ejemplo, su experiencia haciendo una revisión trimestral con 15 minutos por día, que fue una experiencia que nunca habíamos intentado y la verdad que Mati quedó muy contento. Cuando nació mi hijo, nosotros con Mari hicimos la revisión trimestral de pareja y Mari estaba estaba revalidando su título, estaba rindiendo una diplomatura, yo estaba sobreviviendo básicamente y sacamos porque fue como 2 semanas después de que nació nuestro hijo, teníamos 14 días, de los cuales hemos pasado casi una semana en CTI, en el hospital. Y me acuerdo que le hicimos y fue ¿qué tenemos? Tenemos una tarde, los dos, y fue cuando la hacemos en 2, creo que fueron 2 tardes, mientras el bebé dormía. Y la sacamos a la revisión así. Cuando tengo más tiempo la hago más larga, cuando tengo menos tiempo la hago más corta. Con eso en mente, nosotros lo que vamos a hacer es empezar a corregir. Y un dato interesante para mí es que cuando tenemos tiempo, que no siempre tenemos, pero cuando tenemos tiempo, podemos empezar a hacer cambios en la revisión. Eso es algo que me gusta mucho hacer. Cuando tengo tiempo dentro de mi revisión, para cambiar cosas que ya sé que tenía que cambiar, por ejemplo, un sistema, ¿no? Estaría buenísimo tener esto acá. Nunca tengo esto a mano y por eso no lo hago. Y de repente lo pongo a mano durante la revisión y ya arranco el año o arranco el trimestre mejor direccionado. Pero en general lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a sentarnos y vamos a replantearnos nuestros objetivos. Vamos a pensar, bueno, ¿cuáles eran los objetivos que yo tenía del año? Voy a revisar, bueno, cómo fui, que fue lo que dijimos recién un poquito. Y vamos a empezar a ir rol por rol a pensar, bueno, ¿cuáles son los objetivos que sí vamos a hacer ahora? O si estoy en el negocio, área por área o proyecto grande por proyecto grande. Entonces, bueno, voy a tener este objetivo, voy a mantener este, voy a mantener este, voy a sumar este que no había contemplado antes, porque me di cuenta que tener este hábito sería muy importante para el otro, o voy a sumar esta formación porque me di cuenta que no tiene esta información y la necesito para poder moverte al objetivo para adelante. Y lo que vamos a hacer a partir de ahí es ir rol por rol pensando qué es lo que vamos a hacer nosotros en el próximo trimestre. Que también ahí se activan, en la planificación del trimestre siguiente, se activa los ajustes que hagamos, que venimos hablando, y también cosas que por ahí me propuse para el año, pero que a veces en el primer trimestre todavía no se activan por razones de fechas puntuales de un proyecto, de una actividad, de lo que sea,
y esa revisión también nos ayuda a que no se nos pasen cosas que por ahí tengo un objetivo que se activa recién, no sé, un objetivo relacionado al cumpleaños de mi hija. Bueno, no va a ser en marzo, no va a ser en el primer trimestre porque no es el cumpleaños de mi hija el primer trimestre. Ese objetivo se va a activar en mi revisión del trimestre 1 para planificar el trimestre 2 y ahí lo retomo y le doy el espacio en mi trimestre 2. Esto simplemente a método organizativo. Si van a superhábitos.com/499 van a encontrar el artículo que conecta con este episodio. Dentro de ese artículo vamos a dejar varios links y herramientas complementarias. El podcast que mencionó Santi recién sobre cómo hacer una revisión trimestral con menos tiempo, eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar también esto de cómo hacer el seteo de hábitos y todas las herramientas para que puedan encarar el proceso. Y algo que es interesante de esto que dice Lu, y ahí retomando, es: yo voy a revisar para tratar de responder esta pregunta, ¿no? Quizás, retomando todo lo que hablamos hasta ahora, sería pregunta número 1, ¿qué pasó este trimestre? Pregunta número 2, ¿cómo se compara eso con lo que yo esperaba que pase? Pregunta número 3, ¿por qué sucedió? Pregunta número 4, ¿qué puedo sacar en limpio de esto para que en futuros trimestres las cosas salgan más como me gustaría o se acerquen más a lo que yo disfrutaría? Y esa es la información que yo voy a cruzar. Y acá, ¿vieron en química cuando se cruzan dos, no sé, en un experimento de química que se cruzan dos líquidos y de repente sale no sé, humo o una explosión? Voy a cruzar dos líquidos que van a ser líquido número 1, no sé si me metí en problemas con la metáfora, en las conclusiones que dice Lu, ¿no? Los proyectos que traía de comienzo de año, que decía Lu recién. Líquido número 2, las conclusiones de mi revisión. Y de esa combinación lo que va a aparecer es cómo se van a ver, y es lo que voy a tratar de responder, los próximos 3 meses de mi año. Y lo que va a pasar naturalmente es, va a haber cosas que ahora voy a retomar, porque son propias de este trimestre, que quizás no las hice el trimestre anterior. Va a haber planes que voy a cambiar. Como dijo Santi, quizás hay objetivos que puedo eliminar, porque me doy cuenta de que no estaban bien planteados, que no eran claros, que en realidad no me importa tanto, y ahora que ya estoy en el baile del año, me doy cuenta que estresarme por esto no lo vale, que no es para este momento. No, va a empezar a mutar. De hecho, lo que a mí me gusta mucho hacer en este momento es, al archivo donde tengan su planificación anual, hacer una copia. Le modifico el nombre al archivo original como planificación anual 2024, versión enero, y al nuevo archivo le pongo planificación anual 2024, versión, por ejemplo, marzo, abril, el momento en el cual lo hagan. Y una vez que tengo ese archivo, empiezo a trabajar. Y aquí es muy importante, creo, nosotros siempre decimos esto como de, ¿vieron los disquetes? Creo, o las tarjetas de memoria. Las estadísticas de Spotify dicen que ustedes sí saben. Sí, Las sí. personas que nos Exacto. escuchan No sí nos saben pueden que decir que no porque sus edades los delatan. Bueno, estaba pensando, las tarjetas de memoria también lo tienen hoy en día. Los disquetes, las tarjetas de memoria tienen este botoncito de cuando le pones el seguro. Y entonces, si está puesto el seguro, esto no se puede escribir arriba. En la revisión trimestral yo saco ese botoncito y puedo cambiar lo que sea. Este es el momento donde tengo permiso para repensar, eliminar objetivos, sacar, poner. Cuando salgo de la revisión trimestral, vuelvo a activar el seguro y durante los 3 meses que siguen me enfoco en ejecutar, no me enfoco en trabajar. Pero este es el momento para trabajar en corregir objetivos y repensar cómo quiero que sea el próximo trimestre con todo lo que aprendí sobre mí y de vuelta sobre el entorno. Y para este filtro de qué voy a hacer, qué no, qué voy a eliminar, qué voy a corregir, también está buenísima tener una buena revisión hecha porque cuando vamos afinando, editando esta lista y corrigiendo, también vamos de a poco visualizando los próximos 3 meses, ¿no? A mí me pasa que, claro, voy enunciando, corrigiendo, tachando lo que sea y voy visualizando, bueno, si el trimestre pasado me pasó que no llegué con todas estas cosas y analicé que me propuse demasiado, por ejemplo, bueno, puedo visualizar en esta edición que estoy haciendo y este recorte o estas correcciones del próximo trimestre, cómo me siento con respecto a esta imagen que ya voy viendo con la lista de objetivos que me voy proponiendo. Y eso es clave también para tener como esas... Es mucho más subjetivo y más de sensaciones, ¿no? Pero con el tiempo uno le va agarrando la mano a... Ves una lista de objetivos y ya sabes. Es como que ya hay algo dentro tuyo que te dice, deberías simplificarlo. Probablemente no llegues con todo esto, es demasiado, o me parece que esto
no hace falta, o me parece que acá falta esto. Entonces también está bueno, que es una duda que surge muy seguido, no animarse, ¿no?, a eliminar objetivos, pero si yo me lo propuse en enero, ¿cómo no lo voy a mantener? Bueno, este momento que dice Mati de editar me parece clave, con toda la libertad del mundo, sabiendo que en realidad no le importa a nadie más que a vos y que mientras que estés respetando tus prioridades y las cosas que para vos son importantes y lo estés haciendo a conciencia con esta reflexión de qué pasó y haciendo cambios, vas a ir visualizando cómo se siente eso que estás corrigiendo y de vuelta lo vas a probar los próximos 3 meses y en 3 meses harás una revisión nuevamente y verás nuevas conclusiones y en ese proceso, cada 3 meses, a lo largo de varios años, uno va ganando mucha más claridad a la hora de plantearse objetivos. Creo que todo eso nos lleva a una segunda instancia o una instancia extra de bajar al realismo las cosas que nos planteamos, que es la instancia de la calendarización. Puedes hablar ahora. De nada, chicos. Gracias, ya dije mi línea. Me voy. Bien, entonces, acá Lu un poco lo estuvo hablando recién, pero la calendarización que tiende a ser la etapa final, y esto es importante. En esta revisión y planificación trimestral, de vuelta, etapa 1, reviso. Etapa 2, paso en limpio conclusiones. 3, si quieren, podemos llamar esto de modificar los proyectos objetivos. 4 es calendarizar. Y calendarizar, esto es muy importante aclararlo, no significa rearmar tu calendario de ahora hasta fin de año. Es armar, y tampoco significa armar un calendario día por día, hora por hora del trimestre. Sino que tiende a significar, nosotros siempre en los programas se los hacemos como en una hoja o una pizarra. De alguna forma, entender que cada trimestre tiene 13 semanas, ¿sí? Un año tiene 52. Entonces, en las 13 semanas del trimestre, que lo podemos dibujar como 13 cajitas, 13 piezas, tengo que ir anotando lo que más o menos, acciones grandes, gruesas, me propongo que voy a ir haciendo. Y como decía Lu, al irlo escribiendo, ir visualizando si esto me cierra o no me cierra. De hecho, la frase que me surge mucho a mí en llamadas es, si esto siento que hace clic, ¿no? ¿Vieron cuando una pieza, no sé, mecánica encaja perfecto y uno siente, oh, esto quedó bien puesto? Y hay veces que voy a decir, esto que está quedando mal puesto, está quedando medio suelto. En cuanto yo le inyecte velocidad o realidad, alguna pieza va a saltar para algún lado. Bueno, este es el momento de hacer ese chequeo. Y este también es un buen momento, como servicio a la comunidad de nuestra parte, para recordar por qué nosotros no les recomendamos nunca hacer una calendarización anual en la planificación anual. En la planificación anual hacemos una calendarización del primer trimestre, porque ahora que estamos conversando de todo esto de la realidad, la información que aparece, imagínense si ustedes tuvieran que en el trimestre 1 calendarizar 4 trimestres. En el trimestre 2 van a tener que calendarizar 3, porque va a haber mucha información nueva. En el trimestre 3 van a tener que calendarizar 2 y en el trimestre 4, 1. Entonces de repente vamos a tener 3, 6, vamos a calendarizar 10 veces los 4 trimestres del año, que en cambio al ir avanzando de esta forma es mucho más sencillo. Sí, creo que ahí la parte de calendarizar es como el último filtro, ¿no? Y esto lo hacemos a nivel personal y lo hacemos a nivel del negocio también. O sea, nosotros, por ejemplo, en Super Hábitos, cerramos la etapa de revisiones trimestrales, definir proyectos, objetivos de cada proyecto, que en lo personal serían los roles y los objetivos de cada rol para ese trimestre, y tenemos una instancia en la cual vamos plasmando esto que dice Mati de no lo hacemos minutos y segundos, día por día, hora por hora, pero sí eventos importantes, acciones, qué proyectos implican qué tareas grandes y en qué semanas deberían hacerse para llegar con ese objetivo, y acomodamos eso visualmente en un calendario y ahí vemos si es realista o no, y cruzándolo también, obviamente, en el caso del negocio, con qué recursos tengo, ¿no? Del equipo, cuántas horas tengo, qué necesito para este proyecto, para este otro proyecto. Entonces, cruzando eso, hacemos un último filtro de, bueno, esto que propusimos, que está muy lindo, en realidad no llegamos con todo esto, hay que recortar acá. Por eso es importante hacer todo el proceso bien hecho y tener, por ejemplo, a nivel personal, los roles ordenados en orden de prioridad. Porque si yo tengo mis roles en orden de prioridad y objetivos por rol, cuando yo hago esta última instancia de filtro, de esbozo lo que pretendo hacer, lo visualizo y digo, esto es un montón, no llego, es demasiado, no es realista, me voy a autoboicotear mis objetivos porque esto no es realista, tengo que recortar, es muy fácil
recortar, resumir, simplificar, mover cosas, porque tenemos claras las prioridades, el orden y demás de esos objetivos. Entonces, pero este ejercicio hay una primera visualización cuando estamos puliendo esa lista de objetivos, y está esta última que es la de visualizarlo realmente en fechas, en semanas, y rápidamente nos damos cuenta porque vamos a agarrar una hoja y vamos a decir, bueno, la semana 15 voy a hacer, y vamos anotando cosas y de repente nos quedan 5 cosas, acciones, tareas que son enormes y decimos, bueno, claramente no es realista hacer estas 5 tareas enormes en una semana, o la tengo que mover y reacomodar las fichas y ahí puedo mover cosas, o tengo que eliminar algo. Y me pongo como de cara con la realidad. Entonces, hacer ese ejercicio a mí me divierte mucho, pero es un poco incómodo y difícil, pero si lo hacemos bien y nos aseguramos de hacerlo bien, es mucho más probable, o sea, aumentan muchísimo las probabilidades de que cumplas con gran parte de tu planificación trimestral y no te frustres a mitad del camino. Sí, creo que eso es algo importante de decir, ¿no? Las probabilidades de tener mucha claridad en el trimestre es enorme. Bien, es muy, muy, muy probable que te pase, porque vos ya sabes, esta semana tengo que estar haciendo esto, esta semana lo otro, y eso va a ir cambiando, porque para eso está la organización semanal también. Vamos a tener más cambios, más revisiones y más chequeos. Vamos a tener que decir el hora por hora en algún momento para los próximos días, pero de vuelta, eso viene después. Ya lo que estamos haciendo con esto es tomar nuestra planificación anual, darle un segundo aire, después un tercer aire y un cuarto aire para el último trimestre, asegurarnos de que las cosas siguen siendo relevantes y asegurarnos también de que estamos nosotros avanzando en la dirección de nuestros objetivos de fin de año. Mati, ¿querés sumar algo más? Sí, iba a decirles 2 cosas. Número 1, que cuando hacemos esto, efectivamente lo que nosotros logramos es que de las 13 semanas del trimestre, 10, 11 estamos filosísimos. O sea, esto, de hecho, lo que les dijimos que nos pasa a nosotros 3 es que llegue el 10 de marzo, que de vuelta es 2 semanas antes de que termine el trimestre, y no es que estoy teniendo malas semanas, pero siento que ya no estoy volando a velocidad jet y en modo crucero como estaba al comienzo del trimestre, donde estaba todo exactamente eso, donde la estrategia estaba basada exactamente en la misma situación en la que yo estaba. Entonces, a mí me vuelve a pasar, siempre me pasa que llego al final del trimestre y empiezo a sentir como, esto se está poniendo difícil, reacomodamos y de repente es 25 de abril y siento de vuelta que estamos en modo jet funcionando perfecto. Me pasa a nivel personal, familiar, me pasa en el negocio también. Y por eso, y esto también creo que está bueno preverlo, uno de los grandes consejos de calendarización es siempre dejar aproximadamente un 10%, que tienden a ser 2 semanas, del tiempo del trimestre sin poner nada. Nosotros siempre decimos las últimas 2 semanas del trimestre, en esta calendarización de cajitas que decíamos recién, las dejamos vacías, ¿no? Si yo las dejo vacías, me obligo a pensar que es realista prever hacer con 11 semanas, dejo un poco de aire para imprevistos, que esas 2 semanas me vienen muy bien ahí para eso. Y también, incluso si voy ejecutando todo perfecto, ya llego a estas últimas 2 semanas, que tienden a ser las más difíciles, porque estoy más lejos del momento de planificación, con un poco de aire y un poco de paciencia, que eso también suma muchísimo. Sí, es un muy buen tip. La verdad que es un muy buen tip porque, de hecho, en algún momento nosotros tenemos esta regla de planificar para 2 meses y siempre el tercero se completa. Y justo estaba en una sesión antes de empezar a grabar y le decía a la persona que me pongo que yo estimo que se me suban un 40% de tareas entre semana. Está bien, es que está 30%, 30% es como tenés un tercio de inesperados. Sí, no científico. No, pero es de vuelta, no es científico, pero está bastante basado en nuestra experiencia. Y ahora que tengo este año la suerte de estar haciendo revisiones trimestrales con un montón de personas, negocios y situaciones diferentes, es muy personal qué es lo que pasa, ¿no? Si son cambios en el negocio, en tu equipo, si es un tema familiar, si es que descubriste un nuevo hobby que ahora te resta tu nueva pasión. Hay un millón de cosas que pueden pasar en 3 meses. Alguna nos va a pasar, alguna nos va a suceder, entonces dejar ese aire al final es muy saludable. De hecho, quizás, tomando esto que decía Santi, podemos las primeras veces que lo hacemos, el próximo episodio va a ser muy interesante para hablar de eso, las primeras veces que lo hacemos, dejarnos un poco más de aire, quizás hacer 2 meses uno libre. Ya cuando estamos más finos y sabemos que normalmente acertamos un poco más alto, empezamos a empujar un poquito más y de repente nos dejamos esas 2 semanas al final. El próximo episodio va a estar muy divertido, hay que decirlo. Bueno, el próximo episodio es el episodio 500. Vamos a estar
voy a decir. Vamos a estar celebrando 500 000 de episodios del podcast. Una cantidad estúpida de episodios. Les voy a pedir, puedo hacer un llamado a la acción. ¿Qué opinan? Lo charlamos acá en vivo. A ver. Que las personas que hayan escuchado todos los episodios del podcast se hagan presentes en el chat. Sería muy interesante saber si es que hay alguien. Yo sé que hasta el 200 teníamos, al 400 también. Yo creo que hay personas que escucharon todos e incluso escucharon varias veces algunos episodios. Podemos hacer lo siguiente. Podemos comprometernos o no. Mejor no nos comprometemos. Por ahí simplemente lo decimos y vemos cuánto es. Pero, porque nos ha pasado mucho en el día a día que gente se nos acerca y nos diga, como yo escuché todos los episodios del podcast, que la gente que escucha el podcast lo mandemos a algún lugar en particular, en YouTube, etcétera, y los mencionemos después, en el 501. Digamos, como todos los que lo mencionaron, nos dijeron que son gracias, tal. Pero si son demasiados se puede descontrolar. Sí. Y puede pasar, porque la verdad es que... O bueno, puede ser podemos llegar al final del episodio 501 y hacernos cargo de lo que dijimos. Podemos hacerlo en YouTube. Claro, lo dejamos al final y simplemente lo decimos. Y lo Pueden decimos pasar al final, claro. O pueden pasar como los créditos. Sí. Con los nombres de todas las personas. Claro, anunciamos. Bueno, podemos hacer eso. Mati va a escribir un freestyle con los nombres de todos. Vamos a componer una canción. Ya. La nueva intro del podcast. No me comprometo a las últimas dos cosas. Puedo hacerlo tocando el ukelele sin tocar ninguna nota. Eso sí lo puedo hacer. Porque no sé tocar notas efectivamente. Bueno, sé 3. Puedo tocar las 3 notas una y otra vez mientras leemos. Yo creo que lo que iba a decir es comprometernos a hacer algo en función de cuántas personas aparezcan. Sí. Vale. Entonces depende qué hacemos según cuántas personas Ahí está. aparezcan en el próximo episodio, no en este, por favor, en el 500. Claro, no. Vamos a dar 2 opciones, ¿les parece? Como para 3 lugares por los cuales nos pueden escribir. Mensaje privado por Instagram. Nos pueden dejar un comentario en el episodio 500 de YouTube. O nos mandan un mail a comunidad@superhabitos.com. Claro, pero tienen que hacerlo en el episodio 500, claro, bien, no en este. Ese claro, es el punto muy importante. Esta es la preparación Es para mucho, la muy semana que viene. Es mucho, muy importante. Bueno, vamos a cerrar el episodio de acá. Chicos, muchas gracias por Gracias a sus vos, conocimientos. Ahora vamos a conversar las intricancias de lo que acabamos de proponer. Por lo pronto, cortamos esta transmisión acá. Muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado por dedicar este tiempo a compartir con nosotros. Esperamos que se lleven mucho valor. Sabemos que saben que es un disquete, la 99% de ustedes, así que no se escondan. Por lo pronto nos vamos a estar escuchando en una cita muy importante el próximo lunes, porque es el episodio 500 del show de Super Hábitos. Chau.